Bueno, si toma su Biblia y la abre en la carta de Efesios, capítulo 4, venimos al tiempo juntos en la palabra del Señor. Estamos regresando nuevamente al libro de Efesios. Tomamos un receso de 3 a 4 semanas y estoy muy emocionado de regresar a este libro con ustedes. Estamos en Efesios capítulo 4, verso 4. Déjenme empezar leyendo verso 1 al 6. Para poner el contexto, Pablo escribe: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta mañana vamos a continuar con este gran tema de la unidad de los creyentes que hemos estado considerando por algún tiempo. Si recuerda, posicionalmente, este gran regalo lo tenemos ya. Hemos sido acercados a Cristo y nos hemos acercado unos a otros y somos ahora como una familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo, con un Padre, un Dios, con un Dios y Padre de todos. Esa es la realidad. Somos uno. Y sin embargo, aunque la realidad es esta, en virtud de lo que Cristo ha hecho, pues, que deben corregirse si se quiere disfrutar y promover este regalo. Ahora tenemos el Espíritu. Es un espíritu. También es cierto que todavía tenemos la carne. Y si fallamos en despojarnos de la carne, lo que es natural en nosotros, para reemplazarlo por lo que no es, entonces nos encontraremos una comunidad no unida, pero dividida. Naturalmente, todos estamos predispuestos a la clase de exaltación propia, complacencia propia, orgullo, que vería a nuestros hermanos no como colaboradores, sino como competencia. Así que si vamos a estar ansiosos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que Pablo nos invita a hacer, entonces tenemos que despojarnos de lo que causa guerra dentro de nosotros. Cuando esos vicios se permiten en el cuerpo y que crezcan, orgullo, aspereza, impaciencia y odio, Satanás pronto no solo encontrará una puerta abierta para introducir y suscitar todo tipo de conflictos entre nosotros, sino que también que pasará y entrará por ella y lo hará. Entonces, Pablo nos advierte acerca de esto en Efesios capítulo 4, verso 25. Como una introducción, quiero que veas esto. Pablo escribe: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así lo ve nuevamente, está en el tópico, el tema de unidad. Y luego dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No lo había notado antes, pero esa declaración, airaos y no pequéis, es una cita directa del rey David en Salmo 4:4. Es un salmo escrito en medio de un conflicto, y muchos de los salmos lo son. Y en ese salmo, David advierte seriamente a sus enemigos que no pequen contra Dios al agraviarlo, sino que en cambio los dirige a confiar en Dios. En el Salmo 4:4, hablándole a los enemigos, le dice: temblad o airaos y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Bueno, ¿qué deben pensar? Deben pensar en las acciones de David que le han hecho enojar. Ellos deben pensar, porque tendrán que responder a Dios.
Deben dejar de enfocarse en lo horizontal y empezar a enfocarse en lo vertical. Enfocarse en lo que su ira les puede guiar. A menudo la lucha produce ira y la ira produce pecado, porque el pecado contra un hermano se justifica fácilmente en corazones entregados a la ira. Y eso es lo que la ira quiere hacer, justificar las acciones. Entonces Pablo juega con esto al agregar en Efesios 4:27, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. Puedes imaginarlo de esta manera. Tú y un hermano están hablando y de repente dice algo o hace algo que te hace enojar, o escuchas algo que dice a tus espaldas que te hace enojar. Y cuando esto sucede, tienes tres opciones. Primero, puedes darle un golpe en la cara. No, eso no es una opción aquí. No lo hagas. Eso es una de las cosas que no escribiste y dices que no debías decir. Pero primero, si la ofensa es algo pequeño o no se ha convertido en un patrón, podrías cubrir la ofensa con amor. Segundo, podrías confesar la ofensa a tu hermano por un deseo de amarlo y asegurarte de que nada se interponga entre ustedes. O tres, podrías alimentar tu ira para que la ofensa crezca en tu mente y se asiente en una especie de amargura, lo que producirá pecado. Ahora, esto es lo que Pablo está diciendo. Si eliges esa tercera opción, si eliges alimentar tu ira contra tu hermano, estás esencialmente pidiéndole a Satanás que se sienta a la mesa. Y él tomará esa invitación. Y cuando lo haga, traerá toda clase de malos hábitos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Trabaja con las situaciones, no le des lugar al diablo, literalmente. No le des lugar de habitación al calumniador. Ese es el diablo. Y esa imagen encaja mejor con el contexto. Pablo ha escrito de la gente de Dios que están unidas en un lugar. Dice que Cristo habita en el corazón de su gente. Y de una manera similar advierte que Satanás le encanta morar en un corazón entregado a ira. Recordemos entonces que así como Cristo se siente más a gusto en un corazón lleno de amor, también Satanás se siente más a gusto en un corazón lleno de odio e ira. Tenemos que lidiar con estas cosas en el cuerpo. Y es porque Satanás sabe que las malas sugerencias se justifican fácilmente en tales corazones. Y una vez que esas sugerencias se hagan realidad, también habrá conflictos en la iglesia. Tales fuegos, una vez encendidos, no se apagarán fácilmente porque a Satanás le encanta soplar tales chispas para que se hagan un fuego bien desarrollado. Calvino advirtió a su congregación con estas palabras. Dice, porque sabemos que cuando los fuegos de la contienda son incendiados, todo hombre muy pronto hará que sus enemigos se ahoguen en el fondo del infierno. Observad, escribe Calvino, aunque la ira en sí misma no es pecaminosa, sin embargo, existe el mayor peligro de que lo sea si no se vigila cuidadosamente y se suprime rápidamente. Por lo tanto, aunque la ira pueda entrar en el corazón de un hombre sabio, solo descansa en el corazón de los necios. Si queremos estar enojados y no pecar, dice uno, debemos estar enojados con nada más que con el pecado y más celosos de la gloria de Dios que de cualquier interés o reputación propia. Santiago 1:19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y tenemos que recordar esto, verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, nuestros vicios individuales como el orgullo, odio, ira, deben ser tratados si queremos tener unidad, porque la unidad nunca crecerá en tales corazones y suelos endurecidos. Así como nuestro llamado es a la unidad, también nuestro llamado es a revestirnos de aquellas cosas o virtudes que
put on humility, gentleness, patience, love, bear with one another. This is how we are to live in the body of Christ. This is how we are to relate to one another in the body of Christ. We are to be eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace. Debemos buscar mantener esa unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. And yet we must be careful. Y debemos tener cuidado porque vivimos en un mundo marcado por la confusión y el pecado. Debemos encontrar una base correcta para esta unidad. Y esta base debe ser encontrada fuera de nosotros. Y Pablo, por supuesto, proporciona eso. Eso es lo que tenemos aquí en Efesios 4, versos 4 al 6. Es una base teológica para la unidad. Cuando llegamos a considerar estos versículos, vemos cuán abrupta es la transición, especialmente en el griego, entre el verso 3 y el 4. Pablo escribe, yo pues os ruego que andéis como es digno de vocación, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando paciencia nosotros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un cuerpo, un espíritu. Y no hay una palabra de transición, lo que Pablo normalmente hace, una palabra como para, y o por lo tanto, para conectar lo que estaba diciendo con lo que va a decir. Pablo no hace esto aquí. Esperarías que lo hiciera, pero no lo hace, y la razón que no lo hace es porque quiere que esto sobresalga. Él quiere que los lectores vean la gran importancia de lo que les va a revelar aquí a ellos. Así que mientras leemos esto, pensemos que hay muchas razones porque la unidad es difícil de mantener. ¿Cuál es la base? ¿Valdrá la pena trabajar con diligencia para mantener la unidad? Pablo interrumpe y dice, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. No hay preguntas de la base de esta unidad. Por eso es que Pablo es tan abrupto en la transición, pero es para poner en la mente de los efesios que lo que ha de hablar es muy esencial para la unidad de los creyentes. Le dice, quiero sus mentes concentradas en esto. Un cuerpo, un espíritu. Algunos comentaristas dicen que esta transición presenta un himno, confesión de la iglesia temprana. Es imposible saber si esto es real o no, pero sí podemos decir que es grandioso memorizar este verso. Un comentarista dice que esto es uno de los pasajes principales del Antiguo de la Iglesia, del Nuevo Testamento. Y yo estaría de acuerdo. Todos deberíamos tener en nuestras mentes continuamente que somos un cuerpo, que hay un espíritu, que hay una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y así cuando nos dirigimos a Efesios 4, verso 4, ahora encontramos a Pablo dando las bases para la unidad, al explicar que nuestra unidad está basada y cimentada en 7 conceptos centrales. Y al hacerlo, Pablo deja muy claro que no está hablando de una unidad que se obtiene a cualquier precio, donde se desechan las verdades fundamentales del Evangelio. El mundo está unido en torno a la tolerancia del pecado. La Iglesia Católica está unida en torno a un conjunto de doctrinas falsas, pero la Iglesia, nosotros, estamos unidos en torno a la verdad. Así que en estos 7 conceptos tenemos la base teológica para nuestra unidad. 7 razones para caminar en unidad, para mantener esa unidad en el vínculo de la paz. Y esta mañana vamos a cubrir solamente una. Cuando comencé a predicar, ¿cómo una persona puede ir tantas prédicas en un solo verso? Así que vamos a considerar todo esto en un verso. Consideremos primero esto en 5 puntos. El primero, todos los miembros del cuerpo son uno.
Paul writes, there is one body. Pablo escribe, The heading hay is un obvious from Paul's cuerpo. words, but nevertheless, I want to Este camp out encabezamiento here es a obvio por las moment by palabras de considering Pablo the implications of this. al considerar las implicaciones de Now, this is esto. not the first time that we have seen Ahora this bien, no es la primera analogy vez que vemos of the esta church being analogía the body. He's used de la it iglesia 3 ser un other times cuerpo, ya already. lo ha hecho Ephesians otras 3 1:22, veces. Efesios he writes, 1:22 and he put all things under his escribió y feet sometió and todas las gave cosas him bajo as sus pies y head lo dio por cabeza over sobre todas las all things cosas to the a la church, which iglesia, is his la cual es su body, cuerpo, the fullness of him la who plenitud de fills all aquel in que all. todo lo llena en Ephesians todo. 2:16, we learn that Christ Efesios 2:16 reconciled us aprendimos both que to Cristo nos God in reconcilió a one ambos body con through Dios the en un solo cross. cuerpo a través de la cruz. Ephesians 3:6, Efesios Paul reveals this new 3:6 mystery. What is this Pablo revela mystery? este That nuevo the misterio. ¿Cuál es Gentiles ese are fellow misterio? heirs, Que los members gentiles son of the coherederos, same miembros body. del mismo cuerpo y And now participantes de la again, misma we find it promesa. cropping up as he Y nuevamente lo gives encontramos the resurgiendo sevenfold argument for como una unity posición is inicial del one argumento body. séptuple Of course, de by this, he Pablo doesn't para la mean unidad that de the la iglesia. Gentiles become the Jews or Por the Jews supuesto, become the Pablo no Gentiles, quiere but decir rather que he means los that God has gentiles se created vuelven something judíos o new, los the judíos church, gentiles. which he calls the body of Christ. No, It is put perfectamente lo que first está here in hablando the es list because la this unidad is en la what iglesia de Paul is Cristo. most concerned about, unity Él in pone the esto body. al And so he principio de la begins lista one porque es lo más body. que preocupa a Pablo, es And que in la this iglesia beginning, es he is un essentially saying cuerpo. this: as La there razón por is la que just Pablo one pone eso Christ, primero one head, there cannot be more than one body any more than there can es be que si more than one Cristo es la Christ. cabeza, no puede haber más de un One cuerpo. head, Y si hay un one solo body. cuerpo, no puede haber más de una So then, cabeza, que es although from a Cristo. human perspective, Entonces, aunque desde there una may be perspectiva many humana different puede haber muchas denominations, denominaciones churches, e there iglesias is in diferentes, reality just en one. realidad hay solo una. One body of whom Hay Christ solo is un the head, cuerpo that del cual Cristo es transcends la both cabeza, que time trasciende and all tanto human el tiempo divisions. como todas las Thus, divisiones the whole of humanas. God's people from the beginning of creation Así, until todo el pueblo now de Dios, do desde el not make principio de up la many creación hasta bodies, ahora, no forma but muchos one cuerpos, pero un of whom cuerpo Christ is the head. del cual Cristo es la cabeza. So this is the truth. We are Esa es one la verdad. body. Somos As a un thought cuerpo en experiment, I would like you Cristo. to try something with me. I want you just for a Quiero moment que to try trate to algo think of conmigo yourself por un as momento. two. Piense acerca de usted mismo Begin to como think of dos. yourself as two. Trate de And I can pensar see it de on your usted faces, you como cannot dos. do Y it. puedo ver en sus It caras is que no an pueden hacerlo. impossibility because Es you are imposible, not two, porque you no are son dos, one. God son has uno. created you as one. So even though Entonces, you may try to Dios think of les has yourself creado as como uno. divided into Quizás two, you trate de cannot do it hacer because you are o one. trate de pensar And como so usted vive en just dos, pero as no in puede your porque usted mind es you uno. cannot conceive of Como en this, su mente usted so no puede also concebir Christ esto, cannot conceive of his tampoco church Cristo puede as concebir de su two. iglesia como dos. There is one body. Solo hay un And though Christ cuerpo. cannot conceive of his church in this way, Aunque and Cristo no though puede we may concebir a su not iglesia de esta be able to manera y aunque conceive of nosotros no podemos ourselves in concebir this de way, nosotros de esa the misma sad manera, reality la triste is realidad es we que often do. a And menudo lo when we do, hacemos. we bring upon Y cuando lo ourselves all hacemos, kinds of troubles nos acarreamos as we todo tipo de begin not to problemas fight against our common a medida que enemy, Satan, comenzamos who we just a heard luchar about, contra, but no con instead nos- against one contra nuestro another. enemigo en común, And so sino I have this as contra a second nosotros heading mismos. to consider. Y ese es All nuestro members segundo of punto the a body considerar. can Todos los harm miembros one del another. cuerpo All pueden members of the hacerse body daño can unos a otros. harm one Todos los another. miembros del cuerpo pueden hacerse daño unos A a Puritan otros. by the name of Andrew Un Burgess puritano once con el nombre de commented, Andrew Burgess "Let grace comentó en do una in ocasión this spiritual que la body gracia what haga nature que en does este cuerpo in the espiritual physical body." lo que la By that, naturaleza he hace en el meant that cuerpo just físico. as it is natural for the members of por our own supuesto, body to take care of Con each esto quiso other, decir que so el also cuerpo it natural should be se natural cuida a sí within the mismo, church. también debe The ser physical natural body, when it is healthy, esto mismo en la does what is iglesia. best for El cuerpo itself. físico And hace if lo ever que this es mejor changes, para we sí know that mismo. something is really wrong. Y si esto alguna vez cambia, So it sabemos is que with algo the está body mal. of Christ. También sucede así en la hand iglesia. is there Tu mano está ahí para ayudar a tu your body, cuerpo, not to fight against it. no a luchar contra él. And you know this because your hand is one with Y the sabes rest of esto your porque tu body. mano es una con el resto de tu It just cuerpo. automatically helps. You don't even have to Automáticamente do so. ayuda. No tienes que decirle que And ayude en yet, cierto your sentido. hand can turn against your body. It Y can de la cause misma manera, harm. tu mano puede Perhaps volverse you're contra tu clumsy. cuerpo y causar daño. Or perhaps there's something wrong. And we might Quizás ask, just estarías how enfermo destructive o hay algo must mal. be when one part
¿Qué tan destructivo debe ser cuando una parte del cuerpo de repente comienza a conspirar contra el bienestar de la otra? Puedes ver, debido a la intimidad que hay en el cuerpo, hay un gran potencial para causar daño. Pablo advierte de esto en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, es decir, si vuestra propia mano se vuelve contra vuestro ojo, mirad que también nos consumáis unos a otros. La advertencia está aquí porque esta realidad destructiva es posible. Hay pocas cosas más destructivas y trágicas que una familia desunida o fracturada. De hecho, tal familia se convierte en un objeto de lástima, no modelo de emular y apreciar. Entonces, en vez de eso, debemos tener como objetivo ser un solo cuerpo y funcionar naturalmente para cuidarnos los unos a los otros y también estar conscientes de que esta misma unidad trae consigo un gran potencial de dañarnos unos a otros. ¿Ves? Un cuerpo que es uno no puede dividirse sin causar mucho daño o dolor. Dividir el cuerpo es desgarrar la carne. Y por eso debemos estar siempre solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aunque podemos hacernos daños unos a otros y dividirnos, nunca debemos perder el sentido de cuán antinatural e incorrecto es esto. 1 Corintios 6:5 dice esto. Para avergonzaros, los digo, Pablo hace una pregunta. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Pleitea en juicio y esto ante incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, incluso a tus propios hermanos. Eso es inconcebible para Pablo. No puede entender, no puede pensar del cuerpo a algo más de uno. No puede pensar en el cuerpo dividido. No puede pensar en otro miembro del cuerpo haciendo daños a otros. Y la pregunta es esta, ¿no hay alguien suficientemente sabio entre ustedes que cuide de los demás? Y va más lejos, dice, es mejor que sufras y que seas defraudado en vez de que vayas a la corte. ¿Cómo las cosas llegaron a este nivel en Corinto? Es porque comenzaron a hacer lo que no es natural en el cuerpo. Comenzaron a provocarse unos a otros. Y mientras uno se provoca a otro y el otro al otro, esto hace que crezca el pleito y lleguen finalmente a la corte. Debieron estar en silencio y derramar su corazón al Señor para buscar una mejor manera de resolver los problemas, orar por sabiduría y pedir al Señor que trajera unidad. ¿No hay alguien tan sabio que pueda ayudar en el cuerpo de Cristo? Preguntaba Pablo. Así que pongo delante de todo que nosotros hagamos bien cuando haya algún problema entre nosotros, familia. Vayamos al Señor y pidámosle, Señor, danos sabiduría para resolver este problema. Señor, levanta a hombres y mujeres suficientemente sabios para que puedan resolver lo que nosotros no podemos. Ahora, supongo que la mayoría de ustedes no están enredados en algún tipo de disputa con otro miembro del cuerpo y quizá esté pensando que están fuera de peligro, pero por supuesto, Dios no nos hizo parte del cuerpo para ser neutrales o no contribuyentes. Mi mano no está aquí sola, tiene una función, está ahí para servir.
Y puedes escribir eso ahí para el punto número 3. Todos los miembros del cuerpo deben servirse unos a otros. Todos los miembros del cuerpo deben servirse unos a otros. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a servirnos unos a otros. Los dos ingredientes claves para esto es humildad y amor. Tanto para el que sirve como para el que es servido necesita humildad y amor. Pablo escribe en 1 Corintios 12:20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En otras palabras, lo que debería decir es que te necesito. Te necesito. Ahora, ¿qué causaría que un ojo lleno de mugre le dijera tal cosa a una mano? Es orgullo. ¿Y qué causaría que una mano que sabe que tiene la capacidad de ayudar se niegue a ayudar en tal situación? Es orgullo. Entonces, se requiere humildad en ambos lados de la ecuación. Debemos ser suficientemente humildes para dar ayuda y debemos ser suficientemente humildes para recibir ayuda. Siendo este el caso, no es una casualidad que Pablo comience la discusión del cuerpo en Romanos, alentando la humildad. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y escribe eso porque todos lo hacemos. Él dice, no hagas eso. En vez de eso, piense de sí mismo con cordura. Ser realistas conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y continúa en el verso 4, dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese. Tu cuerpo está compuesto de muchos miembros con múltiples funciones. Pablo dice, úsalos. ¿Y cómo debemos usarlo? 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es para el bien de los demás miembros del cuerpo. Así que nosotros somos responsables de servirnos unos a otros. Esa es su responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes tiene algo que aportar. Si usted está en Cristo, se te ha dado una manifestación del Espíritu para el bien común. Y si no lo usas, el cuerpo sufre grandemente. Eso toma humildad y amor, no solo para los otros miembros del cuerpo, pero también para Cristo. El deseo de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo o división, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, que se preocupen. Cuando tu mano limpia tu ojo, debes preguntarte, ¿qué controla tal acción? Y usted piensa, claro, eso sucede naturalmente, pero es tu mente, es tu cabeza lo que le dice a la mano que se mueva al ojo. La mente le dice al cuerpo que se mantenga abierto en lo que su mano la limpia. Así que también lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. Mientras estamos sometidos a Cristo, encontramos que el cuerpo es edificado, porque eso es lo que Cristo desea para su cuerpo. Cristo desea que los miembros de su cuerpo cuiden de los demás. Y al someterse a su liderazgo, descubrirá que comienza a hacer esto. Y como ya lo hemos dicho, la tentación es pensar que no necesitas esto, que estás bien solo, que eres maduro en Cristo, que has madurado a un nivel más allá de los demás miembros del cuerpo, pero si ese es tu pensar, estás equivocado.
El punto 4, todos los miembros del cuerpo se necesitan unos a otros. Todos los miembros del cuerpo se necesitan unos a otros. Aquí hay una gran verdad que debemos abrazar. Debemos ver más allá de nosotros mismos. Necesitas tus ojos, tus manos, tus pies. Tus manos necesitan tus pies. Tu cuerpo está compuesto de una manera que necesita cada miembro del cuerpo para funcionar. La mano y el ojo no existen aparte unos de otros. Son miembros de un cuerpo. Así que como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ver más allá de manera que podamos glorificar a la cabeza que nos ha reunido a todos. El cuerpo es interdependiente, es decir, los miembros del cuerpo dependen los unos de los otros. Debemos tener esta actitud. Cuando estaba en seminario, Nicky y yo servimos. Cuando íbamos a Grace Community Church, asistíamos en el ministerio de escuela secundaria. Y durante ese tiempo, los hijos del presidente de la Junta de Ancianos estaban en la escuela superior. Y tenía 3 niñas. Y una de esas niñas estaba en el grupo pequeño de Nicky. Y usted podrá pensar que eso es un poquito intimidante. ¿Qué le podrá decir a los hijos del presidente de la Junta de Ancianos en la iglesia de John MacArthur? Y ese hombre le dijo a Nicky, ¿verdad?, que estaba agradecido que otras personas pudieran hablarle a sus hijas. Y él le dijo, es que yo no tengo todos los dones. Yo soy su padre, pero no tengo todos los dones. Así que para funcionar como el cuerpo de Cristo necesitamos todos los dones. ¿Qué él estaba haciendo aquí? Él estaba invitando al cuerpo a servir, confesando humildemente que necesitaba del cuerpo. Esto nos da un ejemplo de confesar nuestra necesidad los unos de los otros. Cristo nos ha hecho interdependientes y como tal desea que dependamos unos de otros. Y quizás piensas, ¿en qué manera debo depender de otros miembros del cuerpo de Cristo a servirme? Bueno, la razón de que los miembros del cuerpo son interdependientes es porque el cuerpo de Cristo es tan diverso como unificado. Pablo escribe 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así como el cuerpo se compone de muchas partes, también la iglesia se compone de muchos miembros con diferentes roles. Y así como las diferencias son buenas en el cuerpo humano, también lo es en la iglesia. El hecho de que si no fuera por las diferentes partes del cuerpo, entonces el cuerpo sería inútil. Así que necesitamos las diferencias, nos necesitamos unos a otros. 1 Corintios 12:14, si por favor puede ir conmigo. 1 Corintios 12:14. Déjeme darle una oportunidad de que vea esto. 1 Corintios 12:14. Esa es una de las principales discusiones de Pablo acerca del cuerpo en la analogía. Y es una gran analogía y empieza en 1 Corintios 12:14 así. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dice la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que el cuerpo es interdependiente, porque es a la vez uno y muchos, unificado y diverso. Y siendo ese el caso, es ridículo que un miembro diga que no necesita a los demás.
En ese mismo capítulo, verso 21, Pablo continúa el argumento. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. En otras palabras, todos los miembros del cuerpo se necesitan unos a otros. Ahora, puede parecer que algunos miembros son lo suficientemente fuertes como para prescindir de los que parecen más débiles. Pero escuche lo que Pablo dice, verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Por qué? Para que no haya desaveniencia o división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que independientemente de tu madurez como cristiano, tu posición dentro de la iglesia, la simple verdad es que necesitas a los demás. De hecho, a veces son los que parecen más débiles los que más necesitas. ¿Qué tan conectados están unos de otros? Bueno, Pablo dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Verso 26. Si el cuerpo está conectado. Si el cuerpo no está conectado, no está funcionando como debe, esto no pasa. Pero si está conectado, nos gozamos con los que se gozan, lloramos con los que lloran, porque somos uno. Así es cómo conectados estamos. Y vamos a terminar con esto. Todos los miembros del cuerpo son nuevos, el punto 5. Cada miembro del cuerpo de Cristo es una creación completamente nueva en Él. Así como un niño es formado por una sola célula, así también la iglesia es creada nueva en un solo hombre, Cristo Jesús. Solo hay una forma de entrar en este cuerpo y es a través de la persona y la obra de Jesucristo. Para ser miembro del cuerpo, debes someterte a la cabeza, que es Cristo. Pero claro, si estás fuera del cuerpo, tienes un problema, porque no puedes hacer esto. Tu pecado mantiene eso de manera que no ocurra. Entonces, si vas a unir, porque el Cristo no puede estar unido a un pecador. Si vas a unirte a este cuerpo, primero debes ser hecho nuevo, apartándote de tus pecados y creyendo en Cristo como tu Salvador y Señor. Y si haces eso, no importa lo que hayas hecho, serás tan parte del cuerpo como cualquier otro. Porque ninguno en este cuerpo, ningún miembro de este cuerpo puede mirar a otro que ha venido a Cristo y decirle, tú no perteneces aquí. No importa lo que hayas hecho, lo hemos hecho también en nuestros corazones. Todos hemos pecado contra Cristo, le hemos dado la espalda y Cristo nos ha aceptado en Él. Y si ese es el caso, nosotros nos aceptamos unos a otros porque amamos a la cabeza. Permítame terminar con esto. ¿Por qué es que debemos estar ansiosos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Solo 2 palabras. Bueno, en español 3. Un solo cuerpo. Un cuerpo. Oremos, Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que pasamos en su palabra. Mientras venimos ahora a su mesa, que es una mesa para ser recordados lo que es importante en la iglesia del Señor. Señor, le pedimos que este acto de tomar el pan y la copa nos lleve a amarte más, ser agradecidos por lo que has provisto. Señor, sabemos que has mandado que tomemos de esta copa, que tomemos del pan, porque cuidas de nosotros, te preocupas por nosotros.
Y eso que has hecho es vital para tu cuerpo, que es la iglesia. Y mientras venimos a la mesa, Señor, ayúdanos a hacer eso de una manera seria, como se merece, participar de la mesa. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Así que ya que hemos considerado